Seguimos con otro ejercicio de cónicas. Esta vez voy a hablaros de la hipérbola. Es el primer ejercicio sobre la hipérbola. Va a ser un ejercicio que, como llamo yo, básico, donde tiene muchos apartados y pretendo explicaros lo más importante de la hipérbola. Apartado A minúscula. Plantea la ecuación de la hipérbola que tiene como focos el punto 1, 2 y el punto menos 3, 4 y como constante 2. Luego haya el centro, cuál es su excentricidad, haya B también, haya su ecuación y representarla con GeoGebra. Voy a aprovechar este ejercicio para definir también lo que es una hipérbola. Para eso aquí tengo unos ejes coordenados. Voy a representar el punto 1, 2, que es uno de los focos, y el punto F' menos 3, 4, el otro foco. Recuerda, la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos x, y. Por ejemplo, voy a pensar que este punto es de la hipérbola, punto P. Pues decía que este punto es de la hipérbola si la diferencia entre esta distancia y esta, es decir, la distancia a los focos, la diferencia en valor absoluto de estas distancias es siempre la constante k, que en este caso quiero que la k sea 2 en este ejercicio. Claro, los puntos P entonces tienen que cumplir esta igualdad. La distancia de P a un foco menos la distancia de P al otro foco, no importa el orden que ponga F y F', porque se va a tomar esta distancia en valor absoluto, esta diferencia en valor absoluto tiene que ser igual a K. Recuerda, esta es la definición de hipérbola. Dado dos focos y una constante K, los puntos del plano P que cumplen esta igualdad son los puntos de la hipérbola. Aquí tenéis una imagen donde los puntos de la hipérbola son estos puntos rojos. Los focos están aquí y aquí, F y F'. No quiero que penséis que este es el eje de abscisas, no lo es. Este es el eje focal que se llama. Es la línea que une los focos. En este caso el eje focal sería esta línea, esta recta. Como veis, el punto medio del segmento FF' es este punto, lo llamo O, y es el centro de la hipérbola. En este caso el centro estará por aquí y es el punto medio del segmento FF'. Lo tendré que hallar, es lo primero que me piden prácticamente. Voy a trazar desde el centro una perpendicular al eje focal. Me ayuda a entender el ejercicio. Ya veréis que normalmente los focos los voy a colocar o bien en el eje de abscisas o bien en el eje de ordenadas. Pero con este primer apartado A quiero que veáis que no necesariamente es así. Pues vamos a hallar esta ecuación. La distancia de P a F. P es un punto cualquiera de la hipérbola, un punto de coordenadas x, y. La distancia de un punto a un punto, como sabéis, es el módulo del vector que los une. El vector que los une es el x menos 1, por tanto será x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado menos, y ahora el módulo del vector pf' o f'p, me da igual. Esa diferencia en valor absoluto igual a 2, quiero que valga 2. Pues esta es la ecuación de la hipérbola. Lo que deberíamos hacer ahora es despejar una raíz, elevar al cuadrado, después volver a despejar la raíz, elevar al cuadrado, y al final llegamos a la ecuación más simplificada de la hipérbola, pero es algo que no voy a hacer. Solamente vamos a hacer esa simplificación cuando los focos están en el eje real y el centro está en el 0, 0, o bien en el eje Y, el eje de ordenadas, y el centro también en el 0, 0, porque entonces la simplificación es muy grande y vale la pena. Continuemos, por tanto, hallando el centro de la hipérbola, centro que hemos llamado O, y es el punto medio del segmento FF'. Recuerda que es muy fácil, hay una fórmula para ello. La primera coordenada es la semisuma de las primeras coordenadas, menos 3 más 1 partido 2, y la segunda coordenada es la semisuma de las segundas coordenadas, 4 más 2 partido de 2. El punto es el menos 1, 3. Observa que gráficamente este punto sí parece, ¿verdad?, el menos 1, 3. ¿Cuál es su excentricidad? Primero habrá que saber qué es la excentricidad. La excentricidad, igual que en la elipse, lo escribiré con EXC,
y es igual al cociente entre C y A. Bueno, ¿y quién es C y quién es A en una hipérbola? Para eso voy a recordar todo esto. De momento hemos visto algunos elementos característicos ya. El centro de la hipérbola. C es la semidistancia focal, es decir, la distancia del centro al foco, la distancia de este punto a este punto. A se llama semieje. En la elipse había semieje mayor, semieje menor, en la hipérbola solamente hay semieje. Es la distancia de O a este punto, el punto más cercano al centro, que lo llamo A mayúscula. Más elementos característicos son estas rectas, R y R', muy importantes, son rectas asíntotas a la hipérbola. Y es que la curva se va a ir acercando cada vez más a la recta, pero sin cortarla. La excentricidad, como decía, es C partido de A. ¿Cómo hallar esa C? ¿Cómo hallar esa A? Para eso también tenemos que recordar estas cosas. La constante de la hipérbola, la K, va a ser igual al doble de A. Esto tiene su demostración. Recuerda que C es la distancia del centro al foco y si este punto pertenece a la hipérbola, la distancia de A a F' menos la distancia de A a F tiene que ser K. Pero si a esta distancia AF' le restas esta, como esta distancia y esta es la misma, resulta que esa K que decía coincide con la distancia de este punto a este punto, que lo llamo A'. Pero claro, la distancia de este punto a este punto es 2 veces A, de que se acierta esta igualdad. Observa también que C siempre será mayor que la A. Aquí lo he escrito un poco mal, lo escribo aquí arriba. La C es la distancia del centro al foco. Claro, esta vez esta distancia tiene que ser menor que esta para que pueda existir hipérbola. En la elipse era al revés. La C era más pequeña que la A para que pueda existir la elipse. Pero recuerda que entonces un punto era de la elipse cuando la suma de las distancias de los focos era una constante. Aquí no es la suma, es la diferencia. De ahí que se tenga que verificar ahora esta desigualdad. Mirad ahora también esta igualdad que debéis conocer, imprescindible. Y es que podemos formar aquí un triángulo rectángulo donde un cateto es A, la hipotenusa es C, recuerda la semidistancia focal, la A el semieje, y esta B, ¿qué es? Bueno, pues es el cateto del triángulo rectángulo que se ha formado aquí, y es imprescindible hallar también esta B para poder hacer la gráfica, ya que la pendiente de la recta asíntota va a ser B partido de A. B partido de A. Claro, será así siempre que el eje focal sea horizontal. Pero a la hora de dibujar la hipérbola tendré en cuenta este triangulito azul. Va a ser fundamental. Comentaros por último que la excentricidad, que es C partido de A, siempre va a ser un número mayor que 1, lógico, porque la C es mayor que la A, y cuanto mayor es la excentricidad, mayor es la pendiente en valor absoluto de las asíntotas. Si C, claro, es mucho mayor que A, la recta asíntota va a ser muy vertical. El triángulo este azul tendrá mucha C, poca A, y por tanto tendrá que ser asíntota muy vertical. Bueno, estoy recordando lo que tenéis que saber de la teoría de la hipérbola. Seguimos con el ejercicio. Bien, pues vamos a hallar la A y la C. La C, como he dicho antes, es la distancia del centro al foco. Normalmente, cuando los focos están en los ejes coordenados, es mucho más fácil hallar esta distancia. Aquí tengo que hallar el módulo del vector OF. Recuerda que el O es el menos 1, 3. Por tanto, será 1 menos menos 1 como primera coordenada y como segunda 2 menos 3. Tenemos entonces 4 más 1, 5. La C es raíz cuadrada de 5. La distancia de aquí a aquí es raíz cuadrada de 5, algo más de 2. ¿Y la A cómo lo calculamos? Bien, con esta igualdad, piensa que a mí me han dado la K. K es 2 veces A. La K es 2. Así que la A es la mitad de 2. La A es 1. Eso significa que a una unidad de distancia del centro, que más o menos estará por aquí, pasa la elipse.
podría ir dibujando la elipse tanto a un lado del centro como al otro lado del centro, claro. Ahora lo que hay que hallar es la b para saber cuál es la asíntota. Y así poder representar la hipérbola, pero en fin, vamos a hallar la excentricidad ya, como veis, c, que es raíz cuadrada de 5, partido de 1, aproximadamente 2,24. Vamos ahora a hallar esa b, fundamental para trazar la asíntota, como decía. Para eso utilizo ahora esta igualdad. Acabo de hallar la a y la c. b es un cateto en este triángulo rectángulo azul. Por tanto, b es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto a, 1 al cuadrado. Como veis me da 5 menos 1 es la raíz cuadrada de 4, es decir, 2. Resulta lo siguiente, si desde este punto que pertenece a la hipérbola trazo un segmento de longitud 2 y perpendicular al eje focal, podría ser algo así, este sería la b, la distancia de O a este punto es también la c, recuerda, raíz cuadrada de 5, ya que trasladamos esta distancia aquí, a la asíntota, y esta recta que estoy dibujando ahora en amarillo es fundamental, ya que es una de las asíntotas de la hipérbola. La A1, la B2. Algo parecido puedo hacer aquí. Esto es 1, esto será 2, la asíntota será esta. En fin, la asíntota será más o menos esta, no creo que sea vertical. Y la hipérbola pues tendrá entonces esta forma, acercándose por aquí a la asíntota cada vez más, por aquí a esta otra y lo mismo aquí, acercándose a una y a otra. En fin, pocas veces haré algo así porque normalmente, insisto, los focos están en el eje de abscisas y de centro de 0, 0. Pero acabo de representar una hipérbola donde los focos no están en esos ejes y el centro pues es un punto, el punto medio, el segmento de los focos. El ejercicio pide que con el GeoGebra repita el ejercicio y veamos esta gráfica. El GeoGebra es un programa de ordenador que representa cualquier tipo de cónica, de cualquier tipo de función, en definitiva. Entramos a la web de GeoGebra, iniciamos GeoGebra, no hace falta instalar nada, pulsamos en Geometría, le decimos que muestre los ejes, la cuadrícula y la ventana algebraica para poder escribir aquí. Para representar esta hipérbola voy a pulsar aquí en cónicas y elijo la hipérbola. Tengo que elegir ahora los dos focos y un punto de la hipérbola. Los focos son el 1, 2, ahí está. Ves que aparece aquí también sus coordenadas y el menos 3, 4. Ahí está. Bien, ahora necesito un punto. Como veis, conforme cambio el punto, la hipérbola va a cambiar. Voy a colocar este punto, que es el menos 0,52, 2,76, pero este realmente no es un punto de la hipérbola probablemente. Tendré que hallar un punto. ¿Por qué no? Este punto de aquí. Recuerda, 0 era menos 1, 3, y este punto está a una unidad de distancia del centro, en la dirección hacia el foco 1, 2. Observa que el vector OF se obtiene fácilmente. A las coordenadas de F le resto las de O, es decir, 1 menos menos 1, que es 2, 2 menos 3, que es menos 1. Entonces este punto que voy a hallar ahora, el punto más cercano al centro, que está en el eje focal, lo llamo Q por ejemplo, lo puedo hallar, ya que el vector OQ va a ser igual al el vector que va del origen a O, voy a llamar el origen ahora O', para diferenciarlo de O, más este vector, que es el vector que va de O a F, pero de módulo 1. Bien, recuerda que si tenemos un vector y lo queremos de módulo 1, lo multiplicamos por 1 partido su módulo. Si lo quisiéramos ahora de módulo 3, pues multiplico por 3, pero es que lo quiero de módulo 1, así que lo dejo tal cual. Es decir, el O'O tiene como coordenadas menos 1, 3, más, ahora tengo que hallar el módulo del vector OF, del vector 2 menos 1, que es raíz cuadrada de 5, y ese número se multiplica por el vector 2 menos 1.
Al final, las coordenadas del punto Q que voy buscando, este punto lo he llamado Q, es -1 más 2 raíz cuadrada de 5 como primera coordenada y como segunda 3 menos 1 partido raíz cuadrada de 5. Voy a dar una aproximación decimal. Aquí tenéis el punto, más o menos está bien, ¿no? La primera abscisa es casi 0 y la segunda 2,53, es razonable porque el 2 está aquí. Vuelvo a GeoGebra. Aquí tengo el punto C, este punto lo he escrito aquí. Pulso el Enter, él redondea decimales. Este es el punto C. Este punto dista una unidad del centro, que recuerda es el -1, 3. En fin, lo importante es que ya tengo la gráfica de la hipérbola. La selecciono, lo pongo en grosor mayor, cambio el color. Observa que el eje focal es este, pasa por A, por B y por C, por este punto, ¿no? El centro es el punto medio de AB, observa cómo se puede hallar con el ordenador. Aquí lo tenemos, punto medio o centro de A y de B, me da el punto O, que aquí lo llama D. ¿Recordáis cuánto valía B? Valía 2, ¿verdad? Voy a trazar las asíntotas. Una forma sería trazar una recta perpendicular a esta recta que pase por este punto y luego aquí el segmento que mida 2. Para eso se me ocurre, como dice aquí la figura, trasladar esta distancia C aquí. Para eso pues voy a hacer una circunferencia de centro C y radio 2. Este punto dista 2 unidades de aquí. Voy a hallar ese punto, intersección de circunferencia y esta recta, y las asíntotas ya las puedo dibujar. O una de las asíntotas pasa por D y por E. Es cuestión de hacer zoom para darse cuenta que efectivamente esta recta, que le voy a cambiar el color, por ejemplo verde, es una de las asíntotas. Observa cómo la hipérbola se va acercando cada vez más a la recta, pero nunca la va a cortar. Observa, aunque vaya al infinito. Por eso es una asíntota. Vamos a acercarnos aquí. Por cierto, me gustaría que vierais, ya que he hecho este trabajo, cómo la distancia de D a este punto es la misma que de D a A. Una forma es trazar una circunferencia de centro a este punto y que pase por este punto. Observa cómo también pasa por A. Bien, pero dejemos lo importante. Mira, lo importante es que la ecuación de la hipérbola es esta que veis aquí. Este sería el resultado de quitar aquí los valores absolutos, las raíces cuadradas. Como veis, una expresión relativamente sencilla. Lo demás no hagáis caso, son circunferencias. Luego la recta verde está aquí. Esta es la ecuación de una de las asíntotas. Y por último, como veis, a este punto llamado F, a este F', a este O de centro y a este punto A como el punto más cercano al centro. Podéis comprobar como la distancia del centro a tiene que ser 1, ¿verdad? Ahí lo estáis viendo. Es la A minúscula que hallé. Bien, en la colección de ejercicios solamente hay este ejercicio, este apartado del ejercicio donde el eje focal, los focos, vamos, no están en el eje de abscisas ni en el eje de ordenadas. Por tanto, es un ejercicio singular, vamos. Apartado B. Halla la ecuación del lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias a P menos 4,0 y Q 4,0 es 6. Y hazlo de dos formas. Me están pidiendo que haya la ecuación de la hipérbola cuyos focos son menos 4,0 y 4,0, dos puntos del eje de abscisas. Todo va a ser más fácil. Voy a borrar todo lo que he hecho aquí. Primero voy a hacerlo atendiendo la definición. Uno de los focos es el menos 4,0, es este punto. Lo llama P, pero voy a llamarlo yo F', o F'. Y el otro punto Q, el 4,0, lo voy a llamar F. Bien, igual que antes, buscamos los puntos P, que la distancia de P a F menos la distancia de P a F' en valor absoluto es una constante. En este caso, la K, la constante de la hipérbola, quiero que sea 6. Bien, pues planteo la igualdad. La distancia de este punto a este punto, lo escribo aquí, menos la distancia de P a F', menos la distancia de P a F'. En valor absoluto tiene que ser igual a K, que es 6. Ahora voy a quitar estas raíces y llegar a la ecuación. Ya veréis que hay una forma mucho más fácil, muchísimo más fácil diría yo, que es utilizando la fórmula de la ecuación reducida. Fórmula que se puede utilizar cuando los focos están como aquí en el eje de abscisas o también cuando están en el eje de ordenadas.
pero eso lo veremos después. Ahora voy a trabajar aquí. Para quitar ese valor absoluto, ya sabéis, llegamos a dos ecuaciones. Una que esto es igual a 6 y otra que todo esto es igual a menos 6. Voy a trabajar solamente con esta, en un principio. Despejo una de las raíces cuadradas, por ejemplo esta primera. Y ahora lo que hago es elevar al cuadrado los dos miembros para quitar una de las raíces. La raíz cuadrada con el cuadrado se simplifica. Desarrollo ya este binomio al cuadrado. Y aquí me queda el cuadrado primero, que es 36, más el doble del primero por el segundo, es decir, 12 por la raíz esta. Voy a también operar aquí en el radicando, más el cuadrado del segundo. La raíz con el cuadrado se simplifica, y ahora también voy a desarrollar aquí en el radicando, y tengo esta expresión. Observa que se simplifica bastante, este x al cuadrado con esta x al cuadrado se simplifica, la y al cuadrado con y al cuadrado también. 16 y 16 se simplifica, nos queda menos 16x, ya que pasa 8x aquí restando, menos 36 igual a 12 por la raíz cuadrada. Puedo dividir entre 4 los dos miembros. Ahora nuevamente le damos al cuadrado los dos miembros y ya desaparece esta raíz. Aquí no confundiros, como los dos términos son negativos, al elevarse al cuadrado es como si los dos fueran positivos. Por tanto, el resultado de este producto, de este cuadrado, va a ser 16x al cuadrado más el doble de 4x por 9 más el cuadrado de 9. Aquí cuidado también con ese 3 que se eleva al cuadrado, 9 por y la raíz con el cuadrado se simplifica. Pues prácticamente ya tenemos la ecuación. Vamos a quitar este paréntesis multiplicando por 9. Observa que el término en x se simplifica. Paso las x y las y al primer miembro. 16 menos 9 son 7x al cuadrado menos 9y al cuadrado igual a 144 menos 81, que es 63. Bien, esta es la ecuación de la hipérbola, pero para que luego comparéis con lo que voy a obtener, voy a dividir entre 63 los dos miembros. Al dividir entre 63, el segundo miembro es 1. Luego también, como 63 es 9 por 7, los 7 se simplifican. Aquí entonces me queda 9. Y al dividir entre 63, se simplifica aquí. Tengo y al cuadrado partido de 7. Esta también es la ecuación de la hipérbola. Los puntos x y que verifican esta igualdad, o esta, que es lo mismo, son los puntos de la hipérbola roja, que tendrá una forma así. Ahora pasaré a dibujarla. Necesito, sobre todo para dibujar la hipérbola, estas rectas, tales que la curva de la hipérbola se acerca a la asíntota, pero sin cortarla nunca. Pero vamos a hacerlo de la segunda forma ahora, y es utilizando la ecuación reducida, que insisto es muy fácil. Pero antes comentaros algo. Aquí tenemos que haber planteado otra ecuación, ¿verdad? Es esta. Si algo en valor absoluto es igual a 6 es porque ese algo es 6 o es menos 6. Pero si hacéis lo mismo que antes, despejáis una raíz, eleváis al cuadrado, volvéis a despejar la raíz, volvéis a elevar al cuadrado, llegáis a la misma ecuación. Comprobarlo vosotros porque es muy repetitivo. Y el resultado lo tenéis aquí. Si los focos están en el eje de abscisas con el centro en el origen, la ecuación de la hipérbola queda así, donde a minúscula y b minúscula son pues este número a minúscula y este número b minúscula. Y diréis, ¿cómo se halla la a y la b? Bueno, pues depende de la información. En este ejercicio nos han dado la c. La c es 4. Recuerda, la C es la distancia del centro al foco. La A no me la han dado, pero me han dado la K. Recuerda que la K es el doble de la A. Entonces 6 es 2A, luego la A es 3. A la hora de representar la hipérbola sé que va a pasar por aquí. Este es el punto más cercano al centro. Este y este, el menos 3, 0. Ya tengo la C y tengo la A. Quiero la B. La B la hallo de aquí. Recuerda que aquí se forma un triángulo rectángulo, triángulo que me va a venir bien también para luego representar la asíntota. La B es un cateto en este triángulo.
Por tanto, la b es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es la c, que es 4 al cuadrado, menos 3 al cuadrado. La raíz cuadrada de 16 menos 9, la raíz cuadrada de 7. Este es el valor de la b. Bien, pues como sabemos la ecuación reducida que se llama, nos queda x al cuadrado partido de la a, que está aquí al cuadrado, es decir, 9, como aquí, menos y al cuadrado partido de b, que es raíz cuadrada de 7, a al cuadrado igual a 1. Como veis, ya tenemos la ecuación. Observa qué rápido hemos hecho la ecuación. ¿Y por qué lo hemos hecho tan rápido? Insisto, por utilizar esta ecuación reducida, pero solamente la puedo utilizar cuando los focos están en el eje de abscisas y el centro en el origen. Hay una ecuación similar cuando los focos están en el eje de ordenadas, pero entonces será y al cuadrado partido de a al cuadrado menos x al cuadrado partido de b al cuadrado igual a 1, luego lo recordaré. Vamos a hallar aquí otras cosas que nos piden. El centro, evidentemente es el 0, 0, el punto medio de los focos. Se llaman vértices de la hipérbola a estos puntos que son los más cercanos al centro. Aquí los he llamado A y A'. En mi caso, como he dicho, es el 3, 0, en este ejemplo, y el A' el menos 3, 0. Antes los representé. Las asíntotas, muy importante para hacer la gráfica. Pues aquí dice que la pendiente de las asíntotas, si el eje focal es horizontal, es b partido de a, es lo que antes aquí os decía. La b es raíz cuadrada de 7, la a es 3, pues esta será una de las asíntotas. La otra es con pendiente negativa, se suele escribir así, más menos, y así en una sola expresión escribo las dos rectas asíntotas. Claro, y es que pasan por el centro, eso no lo había dicho, lo digo ahora, siempre pasan por el centro. Voy a dibujar una de las asíntotas. Raíz cuadrada de 7 no llega a 3, más o menos podría ser esto. Pues una de las asíntotas será así, estoy haciendo muy aproximadamente, luego lo haré con el ordenador. Y la otra, desde este punto levanto también raíz cuadrada de 7, por aquí más o menos. Como os dije en la teoría, cuando la a y la b valen lo mismo, que no es el caso, la hipérbola se dice que es equilátera. Bien, voy a representarla ya aproximadamente. Hará esto, acercándose a la asíntota, por aquí así, y aquí algo parecido, que tiene que ser simétrica. Insisto, la importancia que tienen las asíntotas para poder dibujar la hipérbola aproximadamente. En este caso, esta recta de pendiente positiva es esta que he escrito aquí en amarillo. Bien, solamente nos falta la excentricidad. Es un número que se obtiene dividiendo c entre a. En nuestro caso, c es 4, c es la distancia de centro al foco, la semidistancia focal que se llama, partido de a, que lo llamo semieje, en fin, es la distancia de centro al punto más cercano de la hipérbola. Como veis, siempre va a dar un número mayor de 1, normal, porque c es mayor que a en una hipérbola, y cuanto mayor sea, la pendiente de las rectas asíntotas será mayor, en valor absoluto. La hipérbola estará pues más abierta, ¿no? Ante una mayor pendiente, la curva hipérbola podría ser así, ¿no? Voy a representar esta ecuación. Lo escribo aquí en la entrada. Ahí está, y al pulsar el Enter, ahí tenéis la hipérbola. Como veis, pasa por el 3, 0, por el menos 3, 0. Los focos no aparecen, pero el foco va a estar en el 4, 0 y menos 4, 0. Voy a trazar las dos asíntotas. Una es esta. Observa que si me alejo lo veis mejor como la recta asíntota se acerca a la hipérbola o al revés. Cada vez más, pero sin cortarse. Y la otra, aquí la tenéis. Recuerda que los focos eran el 4, 0 y el menos 4, 0. Voy a elegir un punto de la hipérbola que sea, por ejemplo, este. Hallar la distancia de AF y de AF'. La distancia de AF es 1,52, de AF' es 7,52. La diferencia entre los dos números, ¿cuál es? 6, la que tenía que ser, ¿verdad? La K. Pero observa cómo, aunque yo cambie el punto, la diferencia entre una distancia y otra siempre es 6. Observad. Este punto es de la hipérbola y la diferencia entre 8,96 y 2,96 es 6.
La hipérbola está formada por los puntos tales que la diferencia entre las distancias a un foco y a otro es constante, es 6. Apartado C. Halla el centro, vértices, asíntotas, semidistancia focal, excentricidad y focos de la hipérbola. Y observo, esta vez me dan la ecuación de la hipérbola. Veo que no tiene sumandos del tipo x por y. Voy a intentar dejarla de esta forma. Bueno, es imposible dejarla de esta forma, porque el coeficiente negativo ahora está en la x al cuadrado. Tenéis que recordar ahora esto que estoy diciendo. Cuando los focos están en el eje de las ordenadas, en el eje de las y's, y no el de las x, y el centro está en el 0, 0, la ecuación de la hipérbola puede ser esta, donde a y b pues significan pues algo parecido a lo que aquí estoy contando, pero hay que pensar ahora que este es el eje de las y's y este de las x, hay que moverlo todo. Vamos a pasar entonces de esta ecuación a este tipo de ecuación para saber qué vale la a y la b. Bien, tendré que dividir entre 36 para tener un 1 en el segundo miembro. 9 entre 36 se simplifica, me queda y al cuadrado partido de 4 menos x al cuadrado partido de 36. Claro, veo que esto se puede escribir como y al cuadrado partido de 2 al cuadrado menos x al cuadrado partido de 6 al cuadrado. Pues ya tengo claro que la a es 2 y la b es 6. Recordad que cuando teníamos la elipse, la a siempre era mayor que la b. En una hipérbola la a puede ser mayor que la b o al revés, la b mayor que la a, como está pasando aquí. Bien, me interesa también hallar la c. Esta igualdad se verifica también. La c es la hipotenusa en un triángulo rectángulo, este que estáis viendo, donde insisto ahora este va a ser el eje de las y este de las x. Bien, es la hipotenusa de ese triángulo, por tanto es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. La raíz cuadrada de 40, que es 6 y pico. He cambiado la escala para poder colocar estos puntos. A ver, uno de los focos es el punto 0 raíz cuadrada de 40. Estoy trabajando en el eje de ordenadas. Insisto porque veo que es la x al cuadrado la que tiene coeficiente negativo. Más o menos puede estar por aquí. Piensa que una de las preguntas es hallar los focos, pues lo voy a escribir aquí. Uno de los focos es el 0 raíz cuadrada de 40. El otro foco es el 0 menos raíz cuadrada de 40. Más cosas, la a es 2. Este punto será un punto de la hipérbola y este también. La b es 6. Piensa que el eje focal es esta recta, igual que antes era horizontal, ahora es vertical. Desde este punto ahora trazo un segmento perpendicular y que mida 6. Nos iremos a este punto. Ya puedo trazar una de las asíntotas, es esta. La otra pasará por este punto y por este, y por el centro, es esta. Habría que hallar más puntos para saber lo rápido que se acerca la asíntota, pero ya sé que la hipérbola va a ser más o menos así, por aquí así, y por aquí será así. Pero vamos a contestar a todas las preguntas. Veamos. El centro. El centro es el 0, 0. Este punto. Los vértices. Me refiero a este punto y a este punto de la hipérbola. Lo llamamos A y A'. Bueno, como he dicho, es el 0, 2 y el 0, menos 2. Asíntotas. Muy importante para hacer la gráfica, como siempre digo. Pasan por el 0, 0, por el centro, siempre pasan por el centro y la pendiente. Cuidado, aquí os dije que era b partido de a, pero es cuando el eje focal es horizontal, es decir, en esta situación, b partido de a. Aquí es este número partido de esta es la pendiente, ¿verdad? Tenemos que dividir el incremento de la y entre el incremento de las x. ¿Esto qué es? Pues esto mide 2, que es la a. Aquí será a partido de b en lugar de b partido de a, ya que es 2 entre 6, ¿de acuerdo? Por tanto, tendré 2 sextos, que es decir, un tercio, positivo y negativo. Estas rectas amarillas, pues una tiene ecuación un tercio de x igual a un tercio de x, la otra menos un tercio de x, claro. Cuando avanzo 3 unidades subo 1, o en este caso, cuando avanzo 3 bajo una unidad. Seguimos. ¿Qué es eso de la semidistancia focal?
es la mitad de la distancia entre los focos. Es en definitiva el valor de la C, que aquí lo calculamos, es raíz cuadrada de 40. Seguimos la excentricidad, pongo XC, y es el valor C partido de A, C raíz cuadrada de 40, la A es 2. Este número es mayor que 1 siempre, igual que en una elipse es un número entre 0 y 1. Los focos, bueno, fue casi lo primero que hallé. Aquí está, lo escribí aquí. Bien, pues he escrito, hallado los elementos característicos de una hipérbola y también la he representado aproximadamente. Podéis hacerlo vosotros con ordenador, por ejemplo con el GeoGebra, escribís la ecuación y veréis que os dará una curva como esta. Apartado D. De una hipérbola sabemos que pasa por el punto, me da un punto de la hipérbola, y sus focos son menos 3, 0 y 3, 0. Por tanto, el eje focal es el eje de abscisas. Un foco está aquí y el otro aquí. Ya puedo hallar la C, ¿verdad? La C es 3. La pregunta es, calcula su ecuación, halla las asíntotas y represéntala aproximadamente. Bien, la ecuación sé que va a tener esta forma, solo que no sé lo que vale A ni lo que vale B. Bueno, es de esta forma porque los focos están en el eje de abscisas y el centro es el 0, 0. ¿Cómo hallar la A y la B? Me dan una información esta vez distinta, me dan un punto de la hipérbola, este punto. La X8, que está aquí, y la Y 5 por raíz cuadrada de 3, que es 8,6 aproximadamente, que estará por aquí. Es decir, estamos hablando de este punto. Este no es de la hipérbola, no confundiros. Este es el punto P. Como es un punto de la hipérbola, podemos hallar la K a partir de esta igualdad, porque el punto P pertenece a la hipérbola. Es decir, si yo hallo la distancia de P a F, que como sabéis es el módulo del vector que los une, y le resto la distancia de P a F', lo tomo en valor absoluto, voy a hallar la K, la constante de la hipérbola. Operamos, tenemos 5 al cuadrado, que es 25, más esto es 25 por 3, que es 75, y tenemos 11 al cuadrado, que es 121, más 25 por 3, que es 75. Pues de aquí hallamos la K. Es la raíz cuadrada de 100, que es 10, menos la raíz cuadrada de 196, que es 14. El ejercicio está preparado. Veo que la K es 4. Bien, ¿qué hago ahora? Bueno, pues si sé la K, puedo hallar la A. Y si sé la A y la C también, recuerda que la C es 3, de aquí hallamos la B. Por tanto, ya tenemos la ecuación. Seguimos, por tanto, como K es 2 veces la A, 4 es igual a 2A, la A es igual a 4 medios, que es 2. Como he dicho antes, si un foco es el 3, 0 y el otro el menos 3, 0, entonces la C, que es la mitad de la distancia entre los focos, es 3, lo había dicho antes ya, y hallada la A y la C, hallamos la B, es un cateto dentro de este triángulo rectángulo que se forma ahí. 9 menos 4 es 5, es la raíz cuadrada de 5. Bien, ya tenemos la A, la B y la C. Recuerda, me pedían la ecuación de la hipérbola, pues ya lo sé. Es x al cuadrado partido de a al cuadrado, que es 4, menos y al cuadrado partido de la b al cuadrado, que va a ser 5. Ahí está. Voy a representarla. Como la a es 2, pasa por el punto 2, 0 y por el menos 2, 0, por estos puntos. La b es raíz cuadrada de 5. Desde este punto levanto ahora un segmento que mide raíz cuadrada de 5 perpendicular al eje focal, que esta vez es el eje de abscisas, y la asíntota pasará por este punto, por el centro de la hipérbola. La asíntota será esta, y claro, este punto tiene que pertenecer a la hipérbola, el punto P, así que la asíntota pasará por aquí, ¿no? A la izquierda. Hacemos lo mismo aquí para llegar a otra asíntota, 2 y pico desde aquí, y pasando por el origen. La hipérbola podré dibujarla ya, es así. Aquí el punto A y luego otra vez acercándose a la asíntota. Y aquí igual. Con el ordenador se hace mejor, desde luego.
Hay una cosa que no hemos contestado, que son las asíntotas, aunque ya las he dibujado y todo. Son muy importantes para representarlas. Bien, la pendiente es b entre a, raíz cuadrada de 5 entre 2. Esto mide 2, esto mide raíz cuadrada de 5. Claro, y es que cuando el eje focal es horizontal es b entre a, positiva o negativa, raíz cuadrada de 5 partido de 2, x. Estas son las dos rectas asíntotas fundamentales para trazar la hipérbola. Recuerda, tenéis más ejercicios de matemáticas en la página aprendermatematicaas.org, es ahí donde alojo los vídeos que hago. Ahora estoy haciendo vídeos de primero de BAT, este que acabáis de ver está dentro del apartado de cónicas. Pero como veis aquí hay muchísimos más ejercicios. Siempre que queráis ver un ejercicio determinado, pulsáis en ver solución y os lleva al vídeo de YouTube. Recuerda, la página es aprendermatematicaas.org. En la descripción del vídeo hay un enlace a más ejercicios de cónicas.